y una tercera que habla de una reforma integral de nuestra Constitución, porque tocaría la inmensa mayoría de los preceptos de nuestra ley fundamental. Es una vieja idea, no solo de México, sino en muchas partes del mundo, que modificar la ley va a cambiar la realidad. Es darle un valor a la norma jurídica que difícilmente tiene. Yo, como abogado y como constitucionalista, creo en el valor de la norma jurídica y más de la constitucional, pero no le podemos pedir que resuelva todos los problemas del país, porque no estaríamos pisando el piso y estaríamos fuera de la realidad. Yo me he manifestado en varias ocasiones que no estoy de acuerdo con que se pueda crear una nueva constitución y he dado mis argumentos. El argumento principal es que una nueva constitución no se crea por un trabajo teórico, académico, sino cuando la realidad lo exige. En nuestro país, una nueva constitución, no lo sé, pero va a ser cuando tenga que tenerse. Una constitución puede nacer por dos grandes vías. Una vía que es la revolución, un movimiento social, un golpe de Estado, una sonada, o otra vía, la pacífica, constituciones pactadas por las grandes fuerzas políticas y sociales de ese país. Veamos muy rápidamente que aún naciones, estados que hoy en día, y sobre todo los jóvenes, las compañeras y compañeros estudiantes, podemos contemplar como países muy estables, muy prósperos, pues tuvieron un siglo XX lleno de vicisitudes y de cambios de constituciones. Por ejemplo, veía yo una estadística reciente en que se dice que el país más influyente en el mundo es Estados Unidos. Eso no es una sorpresa. Que el segundo es Alemania. Y vemos a Alemania, que es el tren económico de Europa. ¿Y qué pasó con Alemania en el siglo XX? Comienza con una monarquía casi absoluta. El Parlamento juega un papel muy secundario. Después de la Primera Guerra Mundial, se acaba ese régimen, se acaba esa monarquía y viene una república cuya constitución nace en la ciudad de Weimar, y por eso decimos y todos hablamos la Constitución de Weimar. Una república semipresidencial que llevó por una serie de problemas, no solo de la Constitución, sino de la realidad alemana, al poder a un partido fascista. Y viene el Tercer Reich. Pierden la guerra, afortunadamente. El país es ocupado por varios años por los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
En el año de 1949, de lo que fue la Alemania, se crean dos países con sistemas políticos muy diversos. Y como sabemos, al finalizar la década de los 80, principios de la década de los 90 del siglo pasado, Alemania se vuelve a unificar. Vean ustedes, solo en este ejemplo, lo que le pasó a un gran país durante el siglo XX. Durante todo este tiempo, México ha tenido la misma constitución, la Constitución de 1917. Y es muy claro que el México de 1917 es por esencia diferente al México de estos días. Nada más piensen en la población que tenía México entonces a la que tenemos ahora, 10 veces más. ¿Cómo estaba el analfabetismo en aquel entonces? Clase media casi no existía. Con todos los gravísimos problemas que México tiene hoy en día, el país ha tenido cierto progreso, cierta estabilidad, y esa es la razón por la que esta Constitución ha sido longeva. Siempre existen razones para que una Constitución dure. No hemos tenido estos sobresaltos fabulosos que ejemplifiqué con Alemania, pero que pude haber ejemplificado con los países más avanzados de Europa, algunos tan cercanos a nosotros como España, pero también qué le aconteció a Francia en el siglo XX, a Italia, etcétera. Ahora permítanme que les dé mis razones por las cuales no estoy de acuerdo que en este momento podamos tener una nueva Constitución. Y yo no me opongo a que un día tengamos una nueva Constitución, cuando lo permitan las circunstancias. Cuando, y esto es muy importante, una nueva Constitución sea para avanzar, no para retroceder. En el México que estamos viviendo, mi miedo es que una nueva Constitución, en lugar de ir hacia adelante, vayamos a tener gravísimos retrocesos. Mis argumentos son los siguientes. A pesar de los muy graves problemas que tiene el país, no hay una ruptura jurídica que obligue a un nuevo pacto político y social. Que la Constitución actual ha sido muy reformada y se usa un adjetivo despreciativo. La actual Constitución ha sido muy parchada. Sí, sí es cierto. Y para reformar la Constitución hemos cometido graves errores. A veces la Constitución no se ha respetado, no se ha cumplido, y llega un momento en que dicen, ahora sí queremos que el proceso político corra como dice la norma constitucional. Y se ha dado la situación curiosa en México que reformamos la Constitución para que diga lo que ya decía gramaticalmente bien entendida. Bueno, esto es realmente absurdo, pero se ha dado. Hemos hecho reformas técnicamente incorrectas.
muchas de las reformas que hemos realizado no responden a una técnica constitucional. ¿Por qué? Porque en México llevamos varias décadas, y esto tiene fundamento, que vivimos una feria de la desconfianza política. Y entonces se quiere que en la reforma constitucional se incluya todo. Y entonces son artículos completamente reglamentarios, que en otros países están en leyes orgánicas. Pero aquí queremos que todo quede en la Constitución. Y es una paradoja. Por un lado, criticamos el número excesivo de reformas que tiene la Constitución, y por el otro queremos que todo, absolutamente todo, quede en la Constitución. Entonces, sin negar, porque no se puede ocultar el sol con un dedo, que en las reformas constitucionales hemos cometido errores, también hemos cometido aciertos. Hemos logrado actualizar la Constitución, y hoy en día la Constitución de 1917 es una Constitución renovada. Un ejemplo. Todos los aquí presentes sabemos los horrores que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y también las democracias triunfantes cometieron atropellos inmensos. Y la conciencia universal reacciona con nuevas instituciones constitucionales para tratar de impedir de que se vuelva a dar algo parecido a una Segunda Guerra Mundial. Y de ahí nacen las nuevas constituciones, sobre todo la italiana, la alemana, con nuevas concepciones, con una idea para reforzar y defender a la democracia. Instituciones como ¿cuáles? Verdaderos tribunales constitucionales, primacía del derecho internacional, declaraciones amplias de derechos humanos en todas sus vertientes, consejos de la judicatura, mecanismos para asegurar la independencia de los poderes judiciales, reforzamiento de una verdadera representación política, donde juega un papel muy importante la representación proporcional. Y así puedo seguir hablando de muchas cosas. Tribunales de cuentas, para que los fondos públicos no se dilapiden ni se roben. Pues todas estas instituciones, algunas en forma deficiente, pero todas las hemos incorporado a nuestro derecho constitucional. Entonces, todas esas reformas han sido muy positivas. Por ejemplo, que las elecciones sean organizadas por órganos autónomos a nivel federal, el IFE,